Quiero hablarles de un tema que hace algunos días, de un texto que hace algunos días les había escrito, les había enseñado, y está en el libro de Josué. No quiero que lo abran, solamente les voy a tratar de resumir, porque el Señor me ha instado que este mensaje es urgente. Diga conmigo, urgente. Diga al que está a su lado, urgente. ¿Usted sabe qué es urgente? ¿Qué es urgente? Eso es ya. Y si es ya, ¿cierto? Es urgente. Lo que es urgente hay que atenderlo ya. Precisamente la mamá de Martín está aquí en urgencias, porque ya no aguanta más, ¿cierto? Y toca ir a urgencias. Cuando el tema es urgente, toca atenderlo de una vez. Uno no puede esperar, no puede aplazar, porque sencillamente usted tiene que entender que debe actuar en urgencia. No sé si han escuchado estos últimos días hablar acerca de lo que podría ocurrir en el 2020. Algunos ya han visto terremotos, ¿cierto? Los temblores que han ocurrido ahora en Puerto Rico, también lo que ha ocurrido en Australia, y bueno, lo que sigue ocurriendo, y no sabemos. Ya hay unos mensajes que aparecen y hablan del fin del mundo. No les voy a hablar de eso ahora, pero no podemos tomarla a la ligera en tanto el sí, pero tampoco en tanto en el no. Es decir, usted y yo debemos estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que ha de venir el Señor. Y el Señor ha de venir el día en que usted y yo menos nos imaginemos. Y entonces, ¿qué será de nuestra vida? Debemos estar preparados. ¿Cuántos se están preparando para la venida del Señor? Amén. ¿Y cuántos están preparados? Porque una cosa es estarse preparando y otra cosa es ya estar preparados para cuando venga el Señor. ¿Usted está preparado para que venga el Señor? Pues entonces lo que usted debe hacer es que debe hablar a otros de Cristo, del gran amor, del sacrificio de la cruz, que es lo más importante que en una iglesia debemos predicar. Así que este año les hablaba hace 8 días de conquistar también, de vencer a los Císara que hay en nuestro camino. Pero hoy quiero hablarles de avanzar, de pasar el río Jordán. Diga conmigo, debo pasar el río Jordán. Ahora les voy a meter en contexto. La historia inicia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto con un protagonista muy conocido que se llama Moisés. Moisés, el libertador del pueblo, los lleva durante 40 años por el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Esos 40 años fueron 40 años de luchas, fueron 40 años de peleas, fueron 40 años de castigos, pero también hubo mucho tiempo de bendición, el tiempo en donde el maná cayó del cielo, el tiempo donde las codornices cayeron del cielo, el tiempo en donde de la roca salió agua y alimentaron al pueblo, y también el tiempo en que dice la Biblia que la ropa de ellos durante los 40 años nunca se desgastó. Ni una sola fibra de sus túnicas se desgastó, permaneció tan buena como el día en que salieron de Egipto. Usted pudiera comprarse una ropa tan buena que dure 40 años, que no se descoloriza, que mantiene al día, que por más que usted le eche cepillo, mantiene como nueva. Pues eso es lo que hace el Señor. Cuando el Señor obra en nuestras vidas, siempre va a permanecer al día todo. Les he contado algún día un testimonio que quería una camiseta, creo que ya se lo he contado varias veces, y el Señor decía el sueño, 1978, porque es el año de mi nacimiento. Yo decía, Señor, yo quiero una camiseta de esas, pero nunca hice la gestión de comprar la camiseta. Pero un día me encontré un trapo y pregunté de quién es esto, y ninguno me dio razón de él. Lo eché en el carro, y un día que se me dio por prestar una camisa que tenía yo puesta, una camiseta, a una persona para jugar, y cuando me la iba a devolver estaba muy sudada. A mí me dio demasiado asco después de haber sudado como 2 horas la camiseta y devolvérmela. Mire la camiseta. Entonces yo dije, uy, no, yo la verdad no me voy a poner eso. Pero iba a dar una prédica en un pueblo y dije, pero no me puedo ir en esqueleto, yo tengo que ponerme algo.
abrí la puerta del baúl y encontré el trapo que había alguna vez y lo saqué, y ponga usted que era una camiseta que decía 1978 y tenía una etiqueta de nuevo. Y yo dije, caramba, esa me la regaló el Señor. ¿Ustedes creen en esos milagros? He estado asombrado durante estos días porque ya se va a cumplir un año que el Señor me dio esta camiseta, y es la única camiseta que parece nueva. Sigue negra, porque usted sabe que el negro se descoloriza, se tiende a descolorizar, pero es negro intenso. Y yo me lo pongo mucho esa camiseta, así que no es porque me la ponga poco, me la pongo demasiado y ahí permanece. Así que puedo creer lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel durante 40 años. Y si quiere que le pase a su vida, confíe en el Señor, que el Señor da ese tipo de regalos. Durante 40 años pasaron en el desierto, pero fueron tiempos de darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al desierto, como algunos han permanecido en su vida dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hablábamos con alguien hace unos días y esta persona nos decía: es que no hemos podido avanzar durante los años que hemos estado, no hemos podido avanzar, tenemos lo mismo que hace 15 o 20 años, no avanzamos de ahí. Creo que a muchos les ha pasado que llega un punto en que siempre ven lo mismo. Ya aparece una foto en su casa, pero una foto vieja, porque es lo mismo, la misma cama, los mismos muebles, la misma ropa, los mismos zapatos, pero esos sí se envejecen, porque obviamente en nuestros tiempos ahora se envejecen y no avanzan. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel, no avanzaban. Hacía falta algo que era la conquista, tomar lo que Dios les había prometido que deberían tomar. Murió Moisés y ya la decisión está hecha, hay que ir a conquistar. La primera ciudad que tenían que conquistar era una ciudad fortificada, de muros muy grandes, donde en los muros se construían casas, así era de ancho el muro. Así que no era tan fácil de ir a tumbar una muralla de estas, y mucho menos en aquellos tiempos, porque era demasiado fuerte. Pero listo, se armaron, dijeron: vamos a ir a tomar la tierra prometida, y en primer lugar Jericó. Pero lo que primero se encuentran antes de ir a tomar esa tierra prometida es que antes de pasar había un río que tenían que cruzar. Se llamaba el río Jordán. ¿Han escuchado acerca de la historia? Ese río Jordán tenía aproximadamente entre 50 y 60 metros de ancho y tenía entre 1.5 y 3.5 metros de profundidad. Así que si usted no sabía nadar, pues obviamente fácilmente se ahogaría. Tenía un caudal fuerte, un torrente que era fuerte. 16 metros cúbicos por segundo pasaban sobre el río. Pero lo peor de todo es que hombres armados que llevan espadas, que es metal, un hierro pesado, llevan un escudo que pesa mucho más que la espada, llevan lanzas, llevan armaduras, y eso todo produce ¿qué? Un peso. Así que si usted se ha metido al agua y usted siente que de pronto no sabe nadar muy bien, cualquier cosa le puede estorbar. Fíjese que es este río de 60 metros de ancho. ¿Alguien ha pasado un río de lado a lado con algunas cosas puestas? Yo recuerdo que mi suegro, creo que en su juventud, se pasaba el Magdalena de niños. Nos contaba hace poco la hermana de él, y decía, y Raúl se tiraba con el niño pequeñito y lo pasaba de un lado al otro, que era el hermano. Afortunadamente nunca se ahogaron, pero estuvieron a punto de ahogarse en ese río Magdalena. Pero resulta que ahora hay que pasar un montón de gente. ¿Qué hay que hacer? Fíjese que lo primero que usted se va a encontrar cuando usted vaya a conquistar va a ser un obstáculo. En este caso era un ¿qué? Un río. Diga conmigo, un río. Quiero tomar esta prédica en dos puntos. La primera
Es decir, si usted quiere tomar la victoria y ser exitoso, debe hacer dos cosas que hizo el pueblo de Israel. Primero, la acción. Diga conmigo, la acción. Y segundo, la gratitud. En primer lugar, Dios no les dice nada al pueblo de Israel para tomar esa tierra. Simplemente le dice: ya les di la tierra, ya les di lo que van a poseer. ¿Cómo lo hagan? Ustedes verán cómo lo hacen. En algunas ocasiones Dios les decía el cómo, pero en otras ocasiones no les dice el cómo. Por eso cuando ustedes van a emprender algo, a veces es difícil escuchar la voz de Dios y entender cómo lo vamos a hacer. No sé por dónde empezar, no sé por dónde arrancar, no sé qué camino tomar, qué estrategias utilizar. A veces no entendemos eso porque el Señor está esperando que usted utilice todo lo que ha aprendido durante su vida. Espero que no haya perdido ni desperdiciado su vida. Al contrario, espero que usted aproveche las experiencias para poder superar cada obstáculo. Así que, pues, Josué ya se arma de una estrategia y dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar los levitas, van a tomar los sacerdotes, van a tomar el arca y unos metros adelante se van a ir solos. Y luego el pueblo de guerra va a ir detrás de él en fila y vamos a ir por donde ellos van. Diga, vamos a ir por donde ellos van. ¿Qué llevaban los levitas? El arca del pacto, lo que simboliza la presencia del Señor. Hacia allá debían ir. Y le dice Josué: mire, ustedes deben ir detrás del arca porque ustedes nunca han estado en esta tierra, por tal razón no conocen el camino. Es como cuando usted va a emprender algo y no sabe qué es lo que va a ocurrir después porque nunca ha hecho algo de ese tipo. Hace unos días me llamó alguien, un amigo, un muchacho de 27 años aproximadamente, y me dice: yo lo llamo porque le quiero pedir un consejo, ya que usted es experto en inversiones, me gustaría saber en qué invierto. Yo le dije: ¿cómo que yo soy experto en inversiones? Sí, pues usted formó una empresa. Yo le dije: sí, pero no soy experto en inversiones y venga, le asesoro como... Le dije: ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Tiene que arrancar. No puede estar esperando un tiempo perfecto ni cosas perfectas, sino que debe buscar la presencia de Dios y Él va a dirigirle a dónde debe ir. Amén. Pero algunos se quedan antes del río y no avanzan. Se quedan quietos. No hay nada de posibilidades, ni en la vida ministerial, ni en la vida espiritual, ni en la vida económica, ni emocional, ni familiar. Nada. Ahí están antes del río, bloqueados porque no saben nadar. No saben cómo nadar. Hay muchos que critican al apóstol Pedro y hablan de sus arrebatos, de la locura que tenía el apóstol Pedro, porque era muy colérico. El hombre, él quería todo el tiempo estar allá. Y algún día, cuando venía Jesús caminando sobre las aguas, le dice: Jesús, ¿eres tú? Y le dice: sí, yo soy Jesús. Bueno, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Ven, Pedro. Y se bajó y empezó a caminar sobre las aguas. Ningún otro lo hizo. Fue el único que logró caminar sobre las aguas por lo menos 2 o 3 pasos. ¿Alguno de ustedes ha caminado sobre las aguas por lo menos 2 o 3 pasos? Ninguno de nosotros lo hemos hecho físicamente, ¿verdad? Y ninguno de los otros apóstoles lo hicieron porque nunca se atrevieron a dar el primer paso. Así que dígale que está a su lado: dé el primer paso. Nosotros siempre esperamos, les decía hace 8 días, el tiempo perfecto y las condiciones perfectas. Pero entonces cuando estaba sacando este mensaje, el Señor me hablaba de algo a mi vida que tenía que ir a actuar. Tuve que levantarme de ahí, tomar decisiones, y fui a hacer lo que debía hacer sin miedo, porque el Señor nos da la fortaleza para avanzar.
Muchos se han quedado petrificados cuando ven el río y dicen: yo no puedo pasar. Pero si al otro lado hay una tierra prometida, hay una bendición. ¿Sabe cuál es la frase de algunos? Pues si es la voluntad de Dios, que todo salga bien, que las puertas se abran. ¿Han escuchado eso? Si es la voluntad de Dios, que las puertas se abran. Pero fíjese que el río Jordán no se abrió antes de que ellos lo pisaran. No se abrió. El río Jordán se abrió hasta cuando ellos, dice la Biblia, que los levitas tocaron y entraron al agua. Ahí el río se trancó unos metros, muchos metros arriba, se estancó, y lo que quedó de aquí para abajo continuó y se secó. Y ellos empezaron a pasar en seco. Diga conmigo: en seco. Así es que Dios quiere que usted pase, pero no se le va a abrir el río hasta tanto usted no se meta en el río. Hasta tanto usted no inicie lo que Dios le ha dicho que usted debe iniciar. Hasta tanto usted no busque la presencia del Señor, usted no va a sentir algo totalmente distinto. Nada. Si usted no se mete con el Señor, si usted no busca la presencia del Señor, porque todos están queriendo buscar un milagro del Señor, pero pocos quieren entrar en la intimidad con Él. Para muchos, Dios es un Dios bombero. Hablábamos con alguien anoche y contaba la historia de personas que han recibido milagros y por el momento dice: voy a cambiar mi vida, y entonces Dios les da un trabajo, y cuando tienen el trabajo no vuelven a la iglesia, se olvidan de Dios. O cuando obtienen la solución en su matrimonio, no vuelven a la iglesia, se olvidan de Dios. Yo quiero decirles que no puede usted buscar a Dios por un milagro. Usted debe buscar a Dios para entrar en intimidad con Él y conocerle y ser el mejor amigo con Él. Amén. No pueden hacer otra cosa. Creo que muchos de nosotros buscamos a Dios por un beneficio solamente, pero cuando se nos presentan ciertos obstáculos decimos: no, la verdad, yo no soy capaz de avanzar, yo no soy capaz de meterme en el río, no soy capaz de nadar. El río Jordán se consideraba en ese entonces un río sucio. Es como si usted pasara el río Conveima, 60 metros nadando en el río Conveima. ¿Usted sería capaz de hacerlo? Porque es demasiado sucio. O en Bogotá, 60 metros pasando y nadando el río Bogotá. Horrible. El río Jordán era sucio en ese entonces. Un río sucio, un río que llevaba mucha mugrera, así que no era fácil pasarlo. ¿Sabe que yo pensaba algo cuando sacaba esta predicación? El Señor me hacía ver que hay personas que están al borde del río y necesitan entrar para que el río empiece a ¿qué? A abrirse en dos y usted pueda pasar en seco. Pero la gente está petrificada frente al río y no avanzan. Pero hay muchos que están al borde del abismo y están intentando dar el paso al fracaso. Fíjese que he visto eso hoy últimamente en muchas personas. Hay gente que sabe que está a punto de dar el peor paso de su vida y es consciente de eso, es consciente que puede fracasar, es consciente que puede caer en derrota, es más, es consciente hasta que se puede morir. Y quieren e intentan dar un paso hacia adelante al vacío. Pero cuando están al frente del río y saben que al otro lado hay bendición, no se atreven a pasar ni a tocar. Es necesario que usted avance. El río no se va a abrir hasta cuando usted no se meta en el río. Ahora, yo le decía a aquel muchacho: ¿sabe qué tiene que hacer? Equivocarse. Diga al que está a su lado: equivóquese. Esto no es una herejía. Equivóquese de vez en cuando, porque todos queremos que todo salga bien. ¿Por qué la gente no arriesga? ¿Usted sabe por qué? ¿Por miedo a qué? A equivocarse. Por miedo a fracasar. Por miedo al que dirán. ¿Alguien de los que está aquí habla inglés?
¿Habla inglés? ¿No? Más o menos. So. Nadie más habla inglés. Perfecto. Inglés fluido. Fluidez en inglés. Ninguno. Un piquito, dice alguno. ¿Sabe por qué los colombianos o los latinoamericanos sufrimos y no aprendemos rápido el inglés? Porque nos da pena que nos critiquen cómo hablamos. Y usted ve a un gringo hablando español, habla bien feo el español, pero a él le importa un comino cómo hable, lo que le importa es aprender español. Habla bien mal el español y el español es mucho más difícil que el inglés. Y nosotros no vamos porque nos da miedo al fracaso. Nos da miedo a la crítica. ¿Y qué pasa si fracaso? Pues fracase. No va a pasar nada. Usted no se va a morir de eso. Y si me equivoco, pues equivóquese. No le va a pasar nada. Le quiero contar que algo que me ocurrió ayer. Tenía que ir a hablar con una empresa grande aquí de Ibagué para hacer un convenio con el colegio. Y dentro de mí había una pequeña piquiña o miedo de ir a hablar pues con el gerente de la empresa, porque no sé qué es la tontada que a veces le pasa a uno, que se siente inferior o siente miedos y que como que no puede ir a conquistar, como que le da eso. Y uno aplaza y aplaza y aplaza. Recuerdo un sobrino que aplazó y aplazó y aplazó la universidad hasta que ya no estudió porque ya... Pero todo el tiempo la aplazó y la aplazó y la aplazó por miedo a ir a hacer una gestión. Y ayer le decía yo al Señor: Señor, yo voy a ir como fue el pueblo de Israel. Voy a dar el paso. Voy a estar seguro. Y entonces me levanté y fui. Y entré hasta lo último en donde tenía que llegar y salí en victoria de ese lugar. Así que, ¿y qué hubiera pasado? Porque en mi mente me decía: ¿y qué pasa si le dicen que no? Y entonces yo contestaba: pues no importa, pues volveré a intentarlo, o lo intentaré en otra parte, o iré a otro lugar, pero hay que intentarlo. Hay que meterse en el río, hay que caminar aunque usted tenga miedo de fracasar. Lo mismo pasa en el ministerio. El miedo a avanzar es lo que no me permite, el miedo a fracasar es lo que no me permite avanzar. Estoy ahí petrificado, ahí frente al río, no puedo meterme, me da miedo. ¿Y qué tal que me ahogue? ¿Y si el Señor no abre el mar o el río? Usted se imagina a Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dicen: los vamos a echar en el horno de fuego. Y el rey mandó que calentaran el horno 7 veces más de lo común. Y la Biblia dice que ellos entraron en ese fuego. Y el rey los veía desde afuera y no se achicharraban, no se quemaban. Y ya no vio 3, habían 4. Y entonces dice: veo a los 3 allá, y el cuarto parece como al Hijo del Hombre, como al Hijo de Dios. Y le dice: Sadrach, Mesach, ¿están ahí? Sí, Señor. Bueno, sálganse porque no se quemaron. Salieron y dice la Biblia: y ni aún sus ropas olían a humo, ni siquiera. ¿Usted ha ido a algún asado alguna vez? Y donde usted tiene que son de los que les gusta sople, que sople, que sople, y al final sale y llega a la casa. Mi esposa me ha dicho: ay no, mijito, quítese esa camisa porque huele, ¿cierto? Ni siquiera a ese olor salieron de ese lugar Sadrach, Mesach y Abednego. Usted tiene que arriesgar, porque usted tiene que aprender a ser sensible a la voz de Dios. Si el Señor le dice vaya, vaya. ¿Y cómo sabe si es la voz de Dios? Pues obedezca. Y si no era la voz de Dios, pues se equivocó. Pero lo intentó. Lo intentó. Porque lo peor es quedarse pensando cuando viejo y uno dice: ay, si yo hubiera hecho esto. Y el tiempo, me decía el Señor, está pasando muy rápido, demasiado rápido. 2020, ya se nos fueron los primeros 20 años de este siglo y de este milenio.
20 años se fueron rápido, volaron. ¿Qué hace? Yo que era niño y ahora soy un joven hasta ahora. Pero quiero que usted entienda lo siguiente: no se puede quedar pensando qué va a hacer. No se puede quedar antes y diciendo, a ver, si Dios quiere que yo pase, pues entonces que abra el río. No, métase al río y vaya por lo que Dios le dio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si va a aplaudir al Señor, aplauda al Señor con todas sus fuerzas. Y entonces empecé a sentir, ayer empecé a sentir que otra vez había regresado el hombre que estaba dentro de mí para ir a conquistar, y que no le iba a importar hablar con el que fuera, y no le iba a dar miedo, porque el Señor me había dado la promesa y tenía que ir por ella. Amén. La Biblia, si usted lee en Josué, está en el capítulo 3. Nunca les dice Dios, hagan esto o aquello. Solamente les dice, ya les di la tierra, vayan por ella. Pero había un río. Toca pasarlo. Toca pasarlo. No se quede pensando, por favor, deje de estar pensando, ¿va a servir a la iglesia? Voy a pensarlo, pastor, todavía no me siento tan seguro de servir en el Señor. ¿Va a prepararse todavía? No, deje de pensar y actúe, avance. Avance, diga conmigo, avance. Dígale que está a su lado, avance. Si nosotros no avanzamos, nos vamos a quedar toda la vida como el hámster que lo meten en la rueda y empieza a caminar y sale y ha caminado como 1000 kilómetros, pero está dentro de la jaula. Usted y yo debemos salir y avanzar, no es otra cosa. Ustedes, Dios les ha dado promesa a ustedes. Levante la mano los que Dios les ha dado promesa a ustedes, los que entienden que tienen una promesa. ¿Y qué han hecho con la promesa? ¿Ya la tomaron? ¿O se van a tardar 40 años? ¿O 50? ¿O van a morir y ver a sus hijos? Hijos, vayan y tomen la promesa. Murió y nunca tomaron la promesa. Despierten. Deben ir más allá. Y este año yo quiero retarlos a ustedes, a la iglesia, para que trabajemos juntos, para que esta iglesia conquiste. Amén. ¿Cuántos quieren ir conmigo a conquistar? ¿Cuántos quieren ir conmigo a conquistar, pero en serio? Es que usted vaya conmigo a conquistar. ¿Sabe que no es por la cantidad de personas? Es porque obedezcamos la presencia del Señor. Punto. Ya, la palabra de Dios. Más adelante aparece en Jueces un hombre que se llama Gedeón, y tenía que ir a pelear, y tenía 28,000 hombres. 28,000 son 28,000. Y le dice Dios, me parece que son muchos. Bájese. Dígale a la gente que si tiene miedo que se vaya. Y se fueron 18,000 de miedo y quedaron 10,000. Y dice Dios, me parece que todavía son muchos. Vaya, llévelos al río. Yo les voy a decir quiénes de los que toman agua van a ir con usted. Solo 300 tomaron agua bien, y con esos 300 obtuvieron la victoria. No es por cantidad de gente, es por gente que tenga la visión de esta iglesia. Amén. Si usted quiere ir con nosotros, por favor, le pido que tome la visión de esta iglesia y vamos a ser imparables. Diga conmigo, imparables. Imparables. Y usted debe ser imparable. Usted debe ser de esos que van caminando. Cuando Josué empezó a conquistar, el hombre se volvió imparable. Solamente lo detuvo la muerte. Josué fue tan bueno militarmente hablando, que en una ocasión le dijo al sol, detente que necesito que te quedes quieto. Y se estuvo quieto el sol durante 24 horas mientras él seguía la pelea. Así somos los hombres que necesitamos avanzar y creer en un Dios que nos dio la victoria ya. Amén.
le dio la victoria en su vida, en su trabajo, en su profesión, en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, en sus padres, en sus hermanos, en esta iglesia, en su vecino. Ya usted tiene la victoria, solamente tiene que ir por eso. Pero es que hay un río al frente, pues páselo, meta el pie, que se va a abrir el río. La Biblia dice que entonces los que llevaban el arca empezaron a entrar, y cuando estaban a la mitad, ya totalmente estaba seco. No estaba ni lleno de lodo, sino habla de seco. No había gota de agua, eso estaba seco. Y entonces parquearon en la mitad el arca y le dicen al pueblo: pasen ahora ustedes. El pueblo empezó a pasar y Dios le dijo, esto sí se lo dijo Dios, y es una orden de Dios. Dios le dice que es el segundo punto, la gratitud. Diga conmigo, la gratitud. Dios le dice: consígame un hombre de cada tribu, por favor, un hombre fuerte de cada tribu. Y cuando estén al frente, dentro del río en seco, saquen cada uno una piedra y échela a su hombro. Échele ojo, una piedra pequeña no se echa al hombro, ¿verdad? Si usted hubiera hecho una piedra, ¿alguno hubiera podido coger una piedrita? No, una piedra y que la echen al hombro. Y la sacaron de allí, hicieron un altar al otro lado del río. ¿Y esto para qué?, preguntará el pueblo mañana. Para que no se olviden que Dios los hizo pasar en seco en el río Jordán. Dígale que está a su lado: para que no te olvides que Dios te hizo pasar en seco en el río Jordán. Para que no te olvides. Esta mañana hablábamos algo así con alguien. Conocí a alguien demasiado necesitado alguna vez, y parece que se le olvidó de dónde lo sacó Dios. Usted no se puede olvidar de dónde te sacó el Señor. No se puede olvidar de dónde viene, porque el Señor le va a dar la tierra prometida, pero usted necesita ir y llevar unas piedras a algún lugar para que todos los días que pases por ahí, ay caramba, ¿verdad que aquí el que hizo que se dividiera el agua no fui yo, sino fue Dios quien nos hizo pasar en seco? ¿Sabe que nosotros hemos estado preocupados por a ver si hacemos las cosas bien todo el tiempo? Y miramos a ver si nosotros hacemos las cosas bien, pero no miramos lo que Dios hace bien todos los días por nosotros. Y nos olvidamos. ¿Y usted agradece al Señor? Sí, yo le agradezco. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la comida. Amén. Esas son las gracias que le damos al Señor. Pero usted tiene algo escrito. Y entonces yo tomé la decisión, cuando hace unos días empecé a leer el texto, empezar a escribir. Aunque yo ya llevo tiempo escribiendo algunas cosas, pero dije, ahora voy a empezar a escribir. Y quiero mandar a enmarcar esas cosas que hizo el Señor, para que cada vez que yo la vea diga, ahí me acuerdo que Dios hizo un milagro. Me acuerdo que Dios hizo un milagro. ¿A cuántos Dios les ha hecho un milagro en su vida? ¿A cuántos? Amén. ¿Y cuántas piedras ustedes tienen? ¿Dónde tienen eso escrito? ¿Ya se les olvidó? Porque ¿qué va a pasar? Esta generación tal vez se acuerde, pero las generaciones venideras se les va a olvidar. Ese altar fue hecho para las generaciones venideras, para que cuando le pregunten, decía, los hijos de los hijos, ¿y esto qué es? Y entonces digan los hijos de Israel, por aquí nos hizo pasar Dios en seco. Es para que le cuentes a sus hijos qué es lo que ha hecho Dios en su vida. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en su vida? ¿Qué milagros ha hecho Dios en su vida? Tengo que contar que el golpe en la cara fue un milagro que el Señor hizo conmigo. Me salvó la vida. Amén. Porque otro estaría llorando, pero ¿por qué me rompí la cara, Señor? No, le agradezco al Señor por salvarme la vida. Porque nos enfocamos en lo que hacemos y en lo que Dios no hace, pero no en lo que Dios hace. Y es necesario que usted aprenda a tener gratitud todo el tiempo. Construya un altar. Ahora no voy a hacer un altar de idolatría en su casa. Me refiero a que tenga algo que le recuerde
ya sea un libro, ya sea un cuadro, ya sea una piedra tal vez que exponga en algún lugar si tiene un espacio grande, y escriba el milagro que Dios ha hecho. Y usted, cada vez que vea eso, recuerde qué hizo Dios con usted, qué hizo Dios en su vida, qué hizo Dios con su economía, qué hizo Dios con sus hijos. Pero sabe que nos olvidamos de agradecer, y ahí es donde está el problema. Ahora, Josué hizo algo adicional. Escuchen acá. Josué hizo algo adicional a lo que Dios le había pedido. ¿Sabe? Le dijo a los 12 hombres: ahora háganme el favor y también me ponen 12 piedras en el río, en la parte que está seco. Armemos un pequeño altar. 12 piedras. Y yo quisiera pensar que esas 12 piedras, cuando vino el río, ¿qué pasaría? Se cayeron. Porque hay gente que construye el altar debajo del río, donde nadie lo puede ver, donde se lo lleva, donde es olvidado. Josué construyó 2, uno afuera como Dios le dijo, y él construyó uno adentro donde Dios no le dijo que lo construyera, pero lo construyó. No dice por qué ni para qué, pero pudiéramos sacar muchas explicaciones del texto. Y es posiblemente cuando usted construye algo y lo olvida, cuando Dios le hace vivir algo y lo olvida. Si usted alguna vez, que yo he dado una materia en la EFI y les he puesto a que hagan su biografía, autobiografía, si usted la hace, se va a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho en su vida y que usted había olvidado. Usted lo olvidó porque lo puso dentro del río, y el río siguió su cauce y ya nadie más volvió a ver qué fue lo que ocurrió en su vida. Así que cuando nosotros nos vinimos del local siguiente, yo dije: Señor, este lugar se va a multiplicar, se va a llenar. Tal vez no fue así, pero actuamos en fe. Y hasta el día de hoy pudimos pagar el arriendo de este lugar, porque Dios proveyó para pagar a este lugar. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Hasta el día de hoy pusimos este techo. Este techo costó casi 12 millones de pesos y Dios proveyó para eso. El Señor nos regaló para esta tarima que costó como 6 millones de pesos y el Señor proveyó para eso. ¿Ha estado usted en una silla donde hay 150 sillas y el Señor proveyó para eso? Nos regaló un piano, un equipo de sonido, unos parlantes, unos ventiladores, un computador, algo para el agua, y el Señor proveyó para eso. Entonces yo no puedo decir el Señor no estuvo con nosotros. Al contrario, estuvo con nosotros y ha estado con nosotros y estará con nosotros, y vamos a tomar la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted me acompaña, verá las grandezas que el Señor va a hacer en la iglesia, en su vida y en las personas que vengan a este lugar. Usted tendrá que ir conmigo. Le decía a alguien ayer que voy a cerrar con esto, o antier. Alguna vez vi una película que se llama Hormiguitas. ¿Lo han visto? Y esa película, cuando nacen las hormiguitas, hay alguien que decide si es soldado o si es obrero. Soldado y obrero, soldado y obrero. Pero por casualidad cogieron una flaquita y la pusieron de soldado, pero era obrero. Ese soldado no tenía las características de los otros, que eran grandes, que eran peleadores, que sabían defenderse. Luchó muchísimo por mantenerse en esa posición. Pero hay gente que la ponen en un sitio y quiere irse para el otro, cuando Dios le ha mandado a que usted sea un soldado. Entonces algunos son obreros. Hay otra historia del águila o el polluelo que encuentra a un hombre y lo mete en el gallinero de su granero y empieza a criarlo. El águila nunca sabe que es un águila, sino que empieza a comer maíz junto con las gallinas y crece. Y de tanto en tanto el hombre le va cortando las alas para que él no se vaya, y nunca adquiere la habilidad de volar.
y todo el tiempo está con las gallinas, probablemente siempre bajo el mando de un gallo, ¿cierto?, que estaría dedicándoselas a todas y a todos, y entonces ahí estaba el águila también. Pero alguien que conocía de animales le dijo: ¿por qué tiene ese animal encerrado allí? Y entonces empezó a restaurar el águila y empezó a dejar que crecieran sus plumas. Lo empezó a entrenar y luego lo llevó a una montaña para lanzarlo desde lo más alto y pudiera arrancar su vuelo. El águila empezó y tomó el vuelo más alto que nunca hubiera podido tomar. Pero algunos de los que están acá son águilas, pero se creen gallinas. Y no pueden ver ni tienen la visión porque no han subido tan alto, ni tienen la vista de lo que Dios le ha mostrado y lo que Dios quiere para usted. Viven a este lado del Jordán y no han visto la tierra prometida. No saben que Dios les va a dar la tierra prometida. No saben que Dios va a abrir el mar. No saben que Dios, ¿sabe qué pasó en algún momento de la conquista? Alguna vez no tuvieron que pelear, sino que simplemente Dios confundía a sus enemigos y entre ellos se mataban, y lo único que tenían que ir a hacer el pueblo de Israel era ir a tomar el botín. Eso era lo que había que hacer. En otros momentos habría que pelear. Yo no sé en qué momento de su vida esté, si en un momento para pasar el río Jordán, si en un momento para pelear, o si en un momento para tomar el botín. Pero usted tiene que hacer algo. No se puede quedar en el gallinero. Salga, vuele, avance, porque Dios lo hizo para grandes cosas y no para comer maíz, lo hizo para cazar. Yo le invito a que cierre sus ojos y donde está, por favor.